Pablo Rodríguez, secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenos días, muy bien. Encantado de saludarte, Pablo. Oye, por cierto, que antes de empezar a hablar de la actualidad, no sé si te has enterado de esa noticia de un partido de fútbol que tuvo lugar en Melenara, lo digo porque tú eres de Telde, que se tuvo que suspender de aficionados por amenazas al trío arbitral. Esto uno piensa y dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Para que siendo aficionados, pues lleguemos a este punto. Bueno, es lamentable, desde luego. Sí, no estuve en el partido, pero sí que vi la noticia. Además era entre dos equipos de Telde, entre el Unión Marina y el Calero. Y nada, lamentable, lamentable porque, en fin, el deporte es muchas cosas y además aporta valores importantísimos para que termine precisamente en algo tan desafortunado, tan rechazable como es pues la agresividad, la violencia, en fin, es todo lo contrario de lo que debe ser el deporte, Uh lo que -huh. debe ser el fútbol, y hay que condenarlo con toda la energía. Efectivamente. Bueno, también hablaba antes de empezar esta charla con Pablo Rodríguez de la situación por la que pasa Canarias, ¿no? Ahora mismo tenemos que cambiar los hábitos de consumo, estamos comprando otros alimentos y encima hoy es el día de la erradicación de la pobreza. Informe Arope hace unos días y la pobreza severa sigue castigando a Canarias. ¿Qué se puede hacer, Pablo? Bueno, efectivamente, la situación se ha agravado, la inflación, el incremento de precios de la cesta de la compra y de todo, ¿no? En general de todo, de la energía, del combustible, en fin, de todo, pero de la cesta de la compra también, está pues cambiando muchos hábitos, está haciendo estragos en las familias y insisto, cambiando hábitos, es decir, leía hace poco, bueno, el consumo de pescado disminuye, consumo de hortalizas, de verduras, de frutas disminuye, es decir, la gente va a los productos más económicos, pues en ocasiones, pues también son menos saludables y bueno, vemos índices que Canarias desgraciadamente lidera, como es, por ejemplo, la obesidad infantil, que ya no es lo grave desde el punto de vista de salud, que lo es, sino también que está generando unos hábitos en una población infantil, juvenil, que después es muy difícil darle la vuelta, ¿no? Es Uh decir, -huh. cambiarla, ¿no? No es lo mismo al final en una persona adulta que en un niño, ¿no? Y bueno, todo esto, pues, se ha grabado, ¿no? Se ha grabado y es ahí donde precisamente nosotros echamos en falta más acción, ¿no? Del gobierno. Eh, Hay un elemento que, por ejemplo, no es el único, pero es un elemento muy determinante para los precios de la cesta de la compra en Canarias, que es el transporte, ¿no? Es decir, al final muchos productos vienen de fuera, como todo el mundo sabe, o vienen de otras islas, o vienen de península, y nosotros a través de nuestro REF, de nuestra Carta de Derechos, pues tenemos la compensación del sobrecoste del transporte al 100%. Claro, dice, oye, si el sobrecoste está compensado al 100%, Uh nosotros -huh. deberíamos tener el precio de las cosas igual que en el resto del territorio continental. Pero lo cierto es que, claro, para poder compensar al 100% tiene que actualizarse los costes tipo, es decir, tiene que actualizarse cuánto cuesta realmente al transportista, al productor, al importador, cuánto cuesta realmente ese producto. No se actualizan desde el año 19, por lo tanto, el incremento de precios en el transporte ha sido brutal en estos últimos años, el combustible, los fletes, en definitiva. Claro, a día de hoy todo eso, quien lo paga es evidentemente el ciudadano, la familia, y está haciendo estragos. Es decir, en fin, a esto súmale que el mes pasado hemos tenido un incremento de las hipotecas de manera brutal, sobre todo de tipo variable. Uh En -huh. definitiva, está siendo un final de año muy complicado para las familias en general, pero especialmente en Canarias porque tenemos pues, una serie de circunstancias que nos condicionan. Y a todo esto, pues sigue en la duda sobre qué va a pasar con esa reserva de inversiones en Baleares, va a afectar a la de Canarias, no va a pasar nada y a lo mejor pues se está moviendo demasiado el avispero por algo que no preocupa, porque el que viene a Canarias e invierte en Canarias sabe lo que se va a encontrar, que a lo mejor no tiene nada que ver con Baleares. Bueno, yo creo que preocupa y mucho. A nosotros no, todo lo que hemos conseguido a lo largo de los últimos 30 años, 40 años, 30 años principalmente, nos ha costado muchísimo y todos somos testigos, los que hemos vivido parte de esa etapa, somos testigos de lo que ha costado, ¿no? Es decir, lo que ha costado luchar en España, luchar en Europa, luchar, en fin, en todos lados, para conseguir cada elemento, cada derecho
que nos otorgan. Derechos, insisto, que no son privilegios, que no son premios, sino son, oye, tenemos unas circunstancias absolutamente estructurales, que es nuestra lejanía, nuestra fragmentación, y ante eso hay que compensarlo. Es decir, esto no es nuevo, viene desde la conquista de los reyes católicos de esta tierra, pues vienen ese tipo de políticas de compensación. Bueno, pues el colocar un instrumento similar, parecido, en un archipiélago como el de Baleares, que tiene una renta per cápita mucho mayor, que tiene la mitad de población que Canarias, que en definitiva tiene unas circunstancias económicas y de proximidad al continente muy diferentes a las del archipiélago canario, pues todo eso, desde luego, preocupa porque evidentemente disminuye el diferencial. Es decir, al final lo que nosotros buscamos es que sea suficientemente atractivo, ya no solo para el que está afuera, sino para el que está aquí también, invertir en este archipiélago, es invertir los beneficios en Canarias, sea lo suficientemente atractivo para que lo hagan, es decir, para incentivar esa inversión. Claro, si yo coloco en otro archipiélago del mismo Estado español incentivos similares, pues ellos compensarán y dirán, bueno, pues ya no solo lo tengo que hacer en Canarias, lo puedo hacer también en Baleares. Y aquí, por ejemplo, el sector turístico canario, el sector turístico en Canarias, mejor dicho, pues son muchas empresas baleares, por poner un ejemplo que todos conocen, ¿no? Entonces yo creo que sí es preocupante, ya no por el hecho de lo que va a suceder, que creo que es grave, ¿no? Sino porque empezamos a dar carta de naturaleza, a quitar diferenciales que son muy costosos conseguir. Dice, oye, si me cuesta muchísimo conseguirlo y tampoco perderlo, es un riesgo a futuro y a presente muy grave, ¿no? Y eso yo creo que es lo que queremos llamar la atención. Es decir, oye, ya da igual que el diferencial seguirá siendo pues más menos 15, más menos 10. Pero es que el problema es que ya empezamos a mover el diferencial, con lo cual esto abre cartas. Es igual que lo del transporte gratuito. Es decir, en el momento en el que marcas una diferencia entre toda España transporte gratuito en media y corta distancia y en Canarias 50%, está generando una diferencia que luego va a ser muy difícil de arreglar. ¿Y eso en los presupuestos va a ser una de las exigencias de Coalición Canaria? El hecho de que encontremos ese 100% de gratuidad en el transporte para apoyar los presupuestos. ¿Qué es lo que han hablado para esa reunión que va a tener lugar esta misma semana? La primera reunión es esta misma semana, con lo cual vamos a ir a escuchar, es el miércoles, si no me equivoco, miércoles 19, vamos a ir a escucharle, vamos a ir con predisposición de poder incorporar aquellas cuestiones que creemos necesarias para Canarias. Muchas tienen que ver con la situación en la que vivimos, es decir, con la situación de inflación. Uno de los elementos, evidentemente, sin duda alguna, va a ser el de igualar, en este caso, por justicia, igualar a los canarios al resto de los ciudadanos del Estado. Es decir, en lo que a uso de transporte no tiene sentido ninguno que en cualquier comunidad en península viajen de media distancia o corta distancia en tren de manera gratuita y en Canarias no tengamos que gastar lo que sea de dinero, es decir, tengamos que rascarnos el bolsillo para movernos entre municipios o en el mismo municipio o a dos municipios más allá. Es decir, no tiene ningún sentido por mucho que lo expliquen. Es decir, de hecho, cada vez que lo explican lo empeoran. Es decir, porque nos hablan del descuento de residente para viajar, es decir, la lían de tal manera que mejor que lo igualen, que además, insisto, me han dicho, no, es que es muy costoso. Bueno, no hablemos del coste de los trenes. ¿Qué pasa? ¿Los trenes son más baratos que las guaguas? No lo creo. La verdad que no lo creo. De hecho, estoy convencido que no. Por lo tanto, creo que esa es una... Vamos, en fin, nosotros pondremos, evidentemente, muchas cuestiones sobre la mesa. Una de ellas va a ser esta. Si esto no cede, el gobierno de España, ¿no van a apoyar los presupuestos? ¿Va a ser esa línea roja? Bueno, a mí no me gusta, y en general, no solo a mí, sino a Coalición Canaria no le gusta poner lo de líneas rojas, etcétera, porque yo creo que una negociación debe ser lo suficientemente flexible para llegar a acuerdos, si no es imposible llegar a acuerdos. Pero desde luego esto es un elemento capital, es decir, es muy difícil apoyar un presupuesto, que discrimina a los canarios. Es decir, eso, vamos, no quiero adelantar la negociación, pero se me antoja realmente complicado. Bueno, estaremos pendientes a ver qué sucede el miércoles y cuáles van a ser esas líneas de entendimiento, pero quizá a lo mejor no les haga falta el voto de Coalición Canaria, ¿no? Si ya suman con otras formaciones políticas, a lo mejor todo lo que ustedes le exijan, pues con el no sobre la mesa. Aquí y ya lo está. Que se ve, es decir, los que nos han llamado son ellos. Es verdad que la aritmética hace que en muchas ocasiones
pueda parecer que somos necesarios y otras no, pero esta es la voluntad del gobierno, ¿no? Si ellos dicen que quieren hablar con todo el mundo y que quieren llegar a acuerdos con todo el mundo, pues veremos. Lo vamos a ver en su voluntad de llegar a acuerdos. Nosotros, insisto, vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a intentar plantear aquellos asuntos que creemos que se han olvidado, es decir, cumplimiento del régimen económico y fiscal, elementos de discriminación, la isla de La Palma, que creo que es fundamental la recuperación de La Palma, eso para nosotros va a ser también otro de los elementos que creo que van a ser absolutamente vitales. En fin, todo lo que tiene que ver con la cesta de la compra, con la inflación en Canarias, que somos de los territorios, por lo que decía al principio, más afectados, precisamente porque tenemos unos sobrecostes estructurales. En definitiva, todo eso van a ser los elementos que ponemos sobre la mesa. Oye, si hay voluntad, pues nosotros encantados. No va a ser la primera vez que aprobamos unos presupuestos o que apoyamos unos presupuestos a cambio de mejoras para el archipiélago. Esa va a ser siempre ha sido nuestra forma de ser y va a seguir. Bueno, ya hablando de Gran Canaria, ¿qué pasa con el Pajar, con esa cementera en Arguineguín? Porque veíamos que en rueda de prensa ustedes, Coalición Canaria, decía que bueno, que no se puede permitir que esto pues tenga una concesión que se amplíe más años, y posteriormente a esa rueda de prensa veíamos al consejero Sebastián Franquis, que decía que ustedes han mentido, ¿no? Que fueron quienes extendieron esa concesión hasta el año 2046. Bueno, Sebastián Franquis es más conocido que yo porque lleva mucho más tiempo que yo en política. En el tiempo que lleva en política es un gran experto, y todos lo conocen, en liarla, ¿no? En buscar la manera de enredar de tal manera que parezca que una cosa y la otra es cierta, ¿no? Y yo quiero aclarar los términos. En primer lugar, hay dos concesiones distintas. Una es la concesión portuaria, que finaliza el 28 de octubre de este mismo mes, es decir, el 28 de octubre de este año, quiero decir, el 28 de este mismo mes, finaliza la concesión portuaria. Muy bien. Y luego hay una concesión minera que no está vinculada a la concesión portuaria, que no está en el mismo lugar, sino está en el mismo municipio, pero no en el mismo lugar, que es la mina San José, la llamada explotación minera San José, que tiene otros tiempos, que finaliza su concesión en el año 46. Bien. Lo cierto es que las dos concesiones no están vinculadas jurídicamente ni administrativamente. Otra cosa es la conveniencia empresarial de aquí, que es la misma empresa que dice, oye, me viene bien tener una cerca de la otra, pero eso es, en fin, eso es evidentemente no es accesorio, no es necesario, no es imprescindible. Es más, cuando se otorga la concesión portuaria en el año 72, no existía la concesión minera. La concesión minera es posterior. Por lo tanto, una cosa y la otra no tiene absolutamente vinculación. Lo que nosotros decimos e insistimos es que la concesión portuaria finaliza el 28 de octubre, que no tiene posibilidad de prórroga, que no hay jurídicamente ningún argumento para prorrogar esa concesión, que después de 50 años es hora de que los gran canarios recuperemos la bahía del Pajar, esa bahía que tiene una riqueza brutal, espectacular, que ha sido durante 50 años explotada industrialmente por esa cementera de manera absolutamente legítima y, por supuesto, sin ningún tipo de duda, pero que ya toca recuperarla para los Gran Canarios y Gran Canaria. Que eso está planificado desde hace 20 años. El Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria, que lo aprobó hace 20 años un gobierno, pero que lo ha seguido manteniendo durante todos estos años los gobiernos que han venido del Cabildo Insular, han planteado que esa zona no debe ser industrial y que debe recuperarse. No es normal, es lo lógico. Es decir, al lado de donde vive muchísima gente, residentes, no puede haber una industria. Porque además las leyes sectoriales lo plantean así. Donde estamos mejor sector turístico, que además debe apostar por la sostenibilidad, no puede haber una industria. No puede contaminar visualmente el sur de la isla una industria que la vemos desde cualquier punto del sur, la vemos en el horizonte. En definitiva, creo que no nos podemos desviar del lío, ¿no? Es decir, al final la cuestión importante es que Gran Canaria merece recuperar ese espacio para los gran canarios. Ya después podemos discutir, oye, pero para hacer más hoteles, como si no queremos hacer ninguno más. Pero lo que no cabe es mantener durante 24 años más a una industria, en fin, pesada,
de capital extranjero, que me da igual dónde sea el capital, pero bueno, que en este caso es extranjero, Mm. en medio de nuestras zonas más preciadas y además en medio de un paraje espectacular como es la Bahía del Pájaro. Pero la concesión que ustedes dieron hasta 2046 no se puede vincular a la que ya caduca. No, una No puede está vivir sin la vinculado. otra. No, 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 para nada. De hecho, ya te digo, la concesión portuaria nació Mm. sin existir la concesión minera. Esa es la prueba evidente de que no existe vinculación entre una y otra. Es más, la concesión minera, de todas maneras, es decir, puede utilizarse, el producto que sale de la concesión minera puede utilizarse en otro lugar de la isla o en otro lugar del mundo, porque puede exportarlo. Es decir, en definitiva, no tiene vinculación. Hemos pedido por escrito, pero también de manera oral en el Parlamento, a través de la diputada Beatriz Calzada, hemos pedido la documentación, la tenemos en nuestro haber, y no existe vinculación. Hemos comprobado que no existe vinculación ni jurídica ni administrativa, pero es que además la consejera de Industria, Yaisa Castilla, lo reconoció en una propia comisión parlamentaria. Por lo tanto, esto es liar la perdiz, tratar de vincular una cosa con la otra para ganar tiempo porque en fin, hay compromisos muy, muy fastidiados de explicar, y lo digo así de claro, entre el gobierno y la empresa. Yo creo que hay un trato de favor a la empresa cementera, y lo digo así de claro porque no es normal que en marzo o en abril hayan vencido 2 concesiones portuarias en Gran Canaria, importantes también, como son el puerto de Puerto Rico y el puerto de Pasito Blanco, que además son gestionadas por empresas canarias, y, y no se ha dicho ni mu. Es decir, ni se ha creado una comisión especial para estudiar cómo darle una prórroga, ni se ha contestado a los concesionarios de, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ni se ha sacado concurso. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué en esas 2 concesiones portuarias, que para los gran canarios son más próximas, porque todos hemos paseado por Puerto Rico, sobre todo, Pasito Blanco menos, pero por Puerto Rico seguro que todos hemos paseado, y por qué en esa no se tiene una especial atención, y por qué en una empresa, una única empresa cementera, comisión especial de estudio, informes encargados externos, no sé cuánto dinero se ha gastado el gobierno en tanto informe. En definitiva, ¿por qué tanto especial interés en mantener esa cementera? Pues que alguien lo conteste, pero que es un trato de favor distinto, un trato absolutamente diferenciado al que se ha dado a Puerto Rico y a Pasito Blanco. Nadie me lo puede quitar de la cabeza. Entonces Pablo Rodríguez está acusando al gobierno de prevaricar sobre este caso, ¿no? Al decir que hay un trato de favor a una empresa determinada. Bueno, no soy capaz de saber si lo que han hecho o lo que no han hecho, pero lo que sí estoy convencido que han hecho es un trato diferente a el que han hecho en Puerto Rico y en Pasito Blanco, donde han caducado las concesiones antes, porque la de Santa Águeda caduca el día 28 de este mes, pero es que estas caducaron a principio de año, el primer cuatrimestre del año, y absolutamente nada sabemos. Y eso yo creo que es, vamos, en fin, es importante que lo conozcamos. Bueno, hablemos también de Telde, porque yo no sé si le enfada a Pablo Rodríguez, siendo de Telde, que el comité local de Telde haya propuesto a Gloria Cabrera para la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, cuando parece que quizá la elegida sea María Fernández. Bueno, ni me enfada, ni me cabrea, soy miembro del comité local, así que para nada tengo no me parece mal, es decir, todo lo contrario. Es verdad que no es una propuesta, lo digo por matizar, no es una propuesta del comité local, porque el comité local no tiene capacidad de proponer, pero tampoco se ha reunido para hacerlo. Es decir, es una propuesta, en este caso, se presenta de manera particular y personal la propia Gloria Cabrera. Y yo fui, lo digo, hablo en primera persona porque es así, de los principales promotores de que se hicieran este sistema de elección, que no se hace en el resto de las islas. Coalición Canaria lo hace de otra manera en el resto de las islas. Lo hace de manera democrática en los órganos, pero no lo abre a toda la militancia, a lo mejor como lo vamos a hacer nosotros. Y nosotros lo hacemos así, en un ejercicio democrático, que es válido igual que otro, principalmente para promover la participación y la elección, y que haya más de una candidata, en este caso, pues no es una mala noticia, todo lo contrario, es una buena noticia para demostrar que el partido está vivo, que está activo, que nos importa el cabildo, que nos lo vamos a tomar en serio, que vamos a presentar lo mejor que tengamos, y que al final la última palabra lo tienen los afiliados y afiliadas, y eso lo veremos el día 28, que creo que es la votación al cabildo, el viernes 28, y bueno, y yo creo que
pase lo que pase, vamos a tener una buena candidata y un buen proyecto para Gran Canaria. O sea que entonces la pugna va a estar entre las dos, ¿no? Entre Gloria Cabrera y María Fernández. Bueno, Como, todavía no ha terminado el plazo, todavía no ha finalizado como el ha dicho plazo. Pablo Rodríguez, tendremos la mejor candidata. No, bueno, No me sé. he adelantado. No ha finalizado el plazo Vale. que finaliza hoy. Sí. Finaliza hoy. Hoy se ha presentado María Fernández y la pasada semana, el jueves, se presentó Gloria Cabrera. De momento tenemos esas dos candidatas. Ahora tienen que reunir los requisitos, que son, entre otras cuestiones, el 10% de los avales de los afiliados, que son en torno a 300 aproximadamente avales que tienen que registrar cada una de ellas. Y si reúnen todos los requisitos, pues elegiremos entre dos. Me he adelantado en el proceso, pero bueno, efectivamente todavía puede presentarse alguien más. Bueno, si se presentara alguien más ya lo veríamos, pero claro, a lo mejor nos juega un poquito en desventaja Gloria Cabrera al ser un proceso abierto donde todos pueden votar y ser María Fernández una diputada ya en el Congreso, ¿no? Y encima, pues secretaria nacional del partido. Bueno, esto es como muy relativo, ¿no? Es decir, es que al final los afiliados votan por muchos motivos, es decir, porque consideran que es la mejor o mejor candidata, porque consideran que es la que más opciones tenemos, es decir, esto es, en fin, no creo que nadie tenga ventaja sobre otro. Al final, Gloria es una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito local, ha sido concejala en Telde durante varias legislaturas, varios mandatos, ahora está en el Cabildo de Gran Canaria, con lo cual tiene ese conocimiento del Cabildo. Y María es una persona con una proyección importantísima, que como bien saben está en el Congreso de los Diputados y su trayectoria está más vinculada, pues estuvo en el gobierno, en transporte, es decir, son trayectorias diferentes, Cada una tiene la distintas, suya. complementarias probablemente, y que desde luego, en fin, es la prueba evidente de que Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria pues ha generado un enorme esfuerzo en plantear liderazgos nuevos en la isla, ¿no? Ellas dos, hablamos de Alejandro Marichal en el San Bartolomé de Tirajana, de Héctor, de Francis Candil, en fin, de Beatriz Calzada en el Parlamento, que hace un trabajo espectacular. En definitiva, mucha gente nueva y no tan nueva que se han incorporado o que han dado un paso hacia adelante en una organización que está más viva que nunca. Y claro, Pablo Rodríguez también se presenta al Parlamento, pues me pone sobre la mesa Sin 900 competencia, sin competencia, 900 avales y yo no sé si faltó alguien por darle apoyo. Bueno, la verdad es que tuve la enorme suerte de que todos los municipios, absolutamente todos los comités locales, avalaron mi candidatura, en fin, cerraron filas en torno a mí, no sé si fue porque era el único, pero desde luego me siento muy, muy orgulloso del trabajo realizado, pero sobre todo del apoyo recibido. Yo creo que al final eso, el apoyo es reflejo de algo, ¿no? En este caso de un trabajo realizado durante mucho tiempo, durante años, y que te llena de energía y te recarga las pilas sin duda alguna. O sea, yo más apoyado no he podido sentirme. Claro, esto ya pues da pie a pensar, bueno, que ya todas las listas ya se van preparando para ya 2023. No sé si les queda alguna por ahí todavía por definir, alguna candidatura que todavía quede en el aire y que esté costando. Bueno, no, costando no. Hay algún ayuntamiento que todavía falta por designar candidatos. La gran mayoría, la verdad, no, estoy intentando hacer memoria, pero creo que la gran mayoría ya tenemos candidatos, ¿no? Es decir, por decir algunos municipios, tenemos candidatos en Las Palmas de Gran Canaria, que fue el primero, junto con Telde, que es Francis Candil y Héctor Suárez. En Aruca, recientemente hemos nombrado un candidato que es José Eduardo Marrero, que también ha sido designado hace muy poco. En Santa Lucía, Mogán y San Mateo, como saben, tenemos socios locales que ellos son los que eligen los tiempos y los candidatos. En el caso de Santa Lucía lo presentamos hace poco a Santiago Rodríguez, que es el candidato de la Fortaleza, que es nuestro socio local. En Mogán nadie duda que sea Analia Bueno, o en San Mateo que sea Antonio Ortega. Pero bueno, en definitiva a lo mejor esos quedan por formalizarse. Pero vamos, en términos generales, el trabajo previo de elección de candidatos lo hemos casi culminado.
Bueno, para ir acabando, volvemos a Telde, pero en este caso por otras circunstancias. Yo no sé si ha tenido oportunidad de ver la entrevista que le hacían al que fuera alcalde de Telde, aunque no es de su formación política, Francisco Santiago, donde visibilizaba que padece cáncer de mama, ¿no? Algo, la verdad, muy, muy raro, poco frecuente en hombres. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con él, Pablo Rodríguez, si ha visto Bueno, esta entrevista y qué le parece. bueno, le he mandado, he hablado con él para mandarle ánimo, Ujú. eh, porque me estaban llamando, por Sí, eso, sí, sí, por eso hice un no gesto pasa raro. nada. Bueno, por eso, que le he mandado ánimo, ¿no? Ujú. En este caso, creo que está con fuerza, con energía y que está bien haberlo visibilizado porque efectivamente yo siempre creo que es bueno visibilizar este tipo de enfermedad en términos generales, pero en el caso concreto que es poco frecuente, pues más aún. Yo creo que más aún porque de alguna manera pues demuestra bueno, que también los hombres tenemos que cuidarnos en este caso y hacer prevención en el cáncer de mama, que lo tenemos Ujú. muy interiorizado que solo se da en mujeres y creo que en este sentido pues también está bien que todos hagamos. Al final el cáncer, más allá de todos los esfuerzos que se hagan en investigar para tener remedio a todo, la clave y lo más importante, y es una obviedad, es la prevención. Y en Sí. ese sentido, todos los esfuerzos de visibilizar para que se haga prevención me parecen absolutamente positivos. Y en el caso de una persona tan conocida como es Paco Santiago, pues me parece totalmente útil, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues para acabar, yo no sé si Pablo Rodríguez sabe que hay una nueva sección en el programa que se llama El Quejómetro. No sé si has tenido oportunidad de ver algún protagonista, pero aquí el invitado o la invitada tiene oportunidad de quejarse sobre algo. Como ya ha habido quejas sobre política, a mí sinceramente me gustaría conocer más en profundidad una queja de Pablo Rodríguez en lo personal. Bueno, pues si es en lo personal, mi queja va en torno, ¿sabes? Estoy saliendo en bicicleta últimamente Mm. por los barrancos de Gran Canaria y mi queja va en torno al estado de los barrancos que tenemos. Y es una queja, es decir, evidentemente el cabildo es competente, pero también es a la ciudadanía, ¿no? En este caso al mantenimiento, es decir, hay una de basura tirada que no tiene sentido ninguno, porque me refiero a escombros directamente de una obra completa en un barranco. Eh, Al final caminos que estaban muy bien, pues están totalmente destrozados precisamente porque vendan con camiones en Mm. esa zona. En definitiva, como parece que no se ven los barrancos, o muchos de barrancos no se ven, se hacen auténticos destrozos y a mí me afecta en lo personal porque estoy saliendo en bicicleta los fines de semana y bueno, he tenido algún accidentito. Bueno, nada grave, pero bueno, sobre todo los barrancos se ve cómo está su estado cuando llueve, ¿verdad? Que es lo que Bueno, lo solemos mismo, encontrarnos, efectivamente. Sí, tristemente. sí, sí. Tristemente. Efectivamente, cuando llovió, cuando cayó la gran tromba de agua y corrieron los barrancos, vimos efectivamente que caía de todo, ¿no? Mm. Hasta lavadoras llegaron a la playa, ¿no? Yo creo que mucho hablar de Ecoisla, pero Mm. también es cuidarla, ¿no? Yo creo que en ese sentido está bien poner molinos, aerogeneradores o placas, pero oye, pues cuidemos nuestro entorno, el que se ve y el que no se ve, porque Mm. el que no se ve también en algún momento florece. Efectivamente. Bueno, pues no le quitamos más tiempo a Pablo Rodríguez, secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria. Muchas gracias por esta conversación y estaremos atentos a todos los movimientos que haya de aquí en adelante porque ya el tiempo se va acortando de cara a mayo de 2023 y bueno, ya hay mucho en juego, sin duda. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, un fuerte abrazo, Pablo. Un Cuídate. saludo, un Chao. saludo, Hasta un luego. saludo, amigo. Chao, chao.